Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. Elon Musk y Donald Trump siguen acercando posturas en una partida con la que amenazan con desestabilizar la democracia de Estados Unidos. Trump ha pedido esta noche rescindir la Constitución, revocar el resultado de las elecciones de 2020 y devolverlo a él a la Casa Blanca. Ahora ampliamos esto, pero antes, la primera reacción del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esta noche al tope al petróleo ruso. Ha dicho Zelensky que limitar el precio del barril a $60 no es serio y que el tope debería rebajarse. No es una decisión seria, es bastante cómodo para el presupuesto de un Estado terrorista. Pendientes de varias noticias del deporte. La primera, el estado de Pelé, la gran estrella de la historia del fútbol mundial, el último gran clásico que está ingresado en un hospital de Sao Paulo. Se temía por él después de sufrir una infección respiratoria. A Pelé le están tratando también de un cáncer. Bueno, esta noche él mismo, su equipo, ha publicado en sus redes sociales, en Instagram, que se encuentra bien. Ha pedido optimismo, dice que está fuerte y que va a seguir con su tratamiento como siempre. Todo esto mientras seguimos de cerca el Mundial. Con Argentina y Países Bajos ya en cuartos, hoy siguen los partidos de octavos de final. Sergio Torres, buenos días. Buenos días. Desde las 4 de la tarde en Carrusel Deportivo podrán seguir el primero de los dos partidos de cuartos de final programados para hoy. La Francia de Mbappé y la Polonia de Lewandowski se enfrentan esta tarde. Ambas selecciones vienen de perder sus dos últimos partidos y no podrán fallar hoy, puesto que el que pierda se marcha para casa. Mismo contexto, pero a diferente hora. A las 8 de la tarde, Inglaterra y Senegal se verán las caras en el Al Bayt Stadium. Los ingleses llegan lanzados, sin conocer la derrota y con 9 goles anotados en los 3 primeros partidos. La selección africana se metió a octavos en el último momento y llega con un Ismail Assar lanzado. Del resto, continúa hoy la jornada 18 en segunda división, con Las Palmas como nuevo líder después de su victoria ayer por 0-1 ante el Sporting. A las 4 abren la jornada de domingo Andorra y Cartagena, la cierran a las 9 el Levante y el Málaga. Partidos de octavos que podemos ver en casa o en el bar si nos pillan la lluvia y el frío de hoy. El tiempo, Marina García Castro, buenos días. Buenos días, esperan cielos nubosos o con intervalos en la mayor parte de la península y Baleares, y hay posibilidad de lluvias en el noroeste peninsular, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares y la Comunidad Valenciana. Pero sobre todo la jornada estará marcada por el frío. La cota de nieve baja hasta los 700 metros en el sistema central y en el sistema ibérico. Las temperaturas suben algo durante el día en Cantabria, Baleares y el sur peninsular. Las más altas que se esperan de la península estarán en Almería con 20 grados, en Alicante con 18 o en Cádiz y Málaga con 19. Las mínimas subirán en la mitad sur peninsular y bajarán en Pirineos. Las temperaturas más bajas se esperan en Palencia y Burgos con menos 5 grados. Empieza ya Matinal SER. Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa. Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO, creemos en ti, crecemos contigo. Matinal Cadena SER. Sergio Soto. Ahora vamos a Estados Unidos y Ucrania. Antes, lo último aquí en España pasa por la información de la SER sobre las 6 cartas con material explosivo y restos de animales que han enviado al presidente Pedro Sánchez, a Margarita Robles, a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, a una empresa de Zaragoza y a la base aérea de Torrejón de Arduz. Pues bien, según cuentan fuentes de la investigación, las cartas procedían de Valladolid, aunque no se sabe todavía quién las ha enviado. Pedro Jiménez, buenos días. Buenos días. La policía sitúa en España, en Valladolid, el origen de las 6 cartas con material pirotécnico enviadas a Moncloa, Defensa y las embajadas de Ucrania y Estados Unidos. Los agentes atribuyen a una misma persona la autoría de los envíos, según el primer informe remitido a la Audiencia Nacional, que mantiene abierta una investigación por terrorismo. A pesar de todo, los agentes siguen sin una hipótesis clara, no tienen a ningún posible autor en el radar y tampoco han reclamado diligencias de investigación. Sí que han recomendado el aumento de la seguridad en embajadas, que están siguiendo
a rajatabla estos consejos. Eduardo Ávila, embajador de Colombia en España. Nos han llamado para reforzar la seguridad a través de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La policía ni el Ministerio del Interior nos ha informado de dónde provienen todavía. Pero bueno, claro que un acto de esos uno lo condena, ¿no? Palabras de Ávila en un curso organizado por el Instituto de Emprendimiento Avanzado a Empresarios Colombianos. A Donald Trump. Le hemos escuchado celebrar que el multimillonario Elon Musk comprara Twitter porque así, dijo, estaría en manos cuerdas. Y al propio Musk anunciar el regreso a la red social, la recuperación de la cuenta del expresidente, al que habían expulsado por utilizarla para animar al asalto al Capitolio, lo que la justicia ya ha calificado allí como sedición. En los últimos días, el dueño de Twitter había asegurado que iba a publicar los archivos secretos de la red social y que iban a hacer daño al actual gobierno de Biden. Lo ha hecho. Y la reacción de Trump ha sido pedir esta noche que se rescinda la Constitución del país, que se anulen las elecciones y que le entreguen la presidencia. Por partes, Fran Rodríguez, primero, ¿qué es lo que hemos sabido del hijo de Joe Biden y la estrategia de Twitter para tapar sus escándalos? Una estrategia que ha acabado alimentando esta respuesta de Trump. Este sábado, el nuevo dueño de Twitter ha retuiteado el hilo de un periodista, Matt Taibbi, que explica cómo la antigua directiva de Twitter hizo lo posible para evitar que ciertas informaciones comprometidas del hijo de Joe Biden afectaran a la campaña del líder demócrata. El hilo de Twitter Files culpa principalmente a Vijaya Gadde, exdirectora legal de políticas y fideicomiso, como responsable de esta supuesta censura. The New York Post publicó en 2020 informaciones extraídas del portátil personal de Hunter Biden que lo acercaban a negocios de dudosa legalidad con Ucrania y China e incluso exponían una posible adicción a las drogas y lo relacionaban con redes de prostitución. Por aquellos entonces, Trump se hizo eco de esas informaciones y calificaba de criminal al hijo de Biden en plena campaña electoral. Y según este hilo, el equipo de Joe Biden mandó una lista con las publicaciones que debían ser retiradas de la plataforma para acallar la polémica respecto a su hijo. El propio fundador de Twitter, Jack Dorsey, ha reconocido que callar esa historia fue un error. Hunter Biden actualmente está siendo investigado por la justicia estadounidense por sus negocios en Ucrania. Y a ese nuevo asalto a la ley de Trump, asalto verbal con el que pide derogar el Estado, ha respondido el gobierno. El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, le ha respondido que no puede amar a los Estados Unidos solo cuando gana, porque la Constitución estadounidense es un documento, dice, sacrosanto que durante más de 200 años ha garantizado la libertad y el Estado de Derecho en el país. Bates, además, también le ha recordado que los líderes electos, como fue Trump en 2016, juran defender la Constitución sin importar sus partidos. Gracias, Fran. A Zelensky le escuchábamos en portada lamentar la cuantía del tope al barril de petróleo ruso que han aprobado el G7 y la Unión Europea. Le parece poco. Rusia, mientras, asegura que poner ese tope es un movimiento peligroso y que responderá dejando de enviar petróleo a la Unión Europea. Lo cierto es que la Unión ya tenía previsto aplicar un veto al petróleo ruso a partir del lunes. Veto que afecta al petróleo que llega por mar, alrededor de 2/3 del que importaba la Unión Europea de Rusia. Quedaría al margen 1/3 que llega por oleoducto. Sonia Palomino. Es la respuesta del Kremlin al acuerdo de la Unión Europea y el G7 de topar el precio del barril de petróleo ruso a $60, una medida, la de limitar el precio del crudo, que celebran en Ucrania, aunque piden más. El gobierno de Zelensky reclama que ese tope se quede en la mitad, en $30. En todo caso, es un golpe más para la economía rusa, así que el Kremlin busca cómo conseguir dinero a toda costa. Según publica el Financial Times, Moscú ha reunido una flota de barcos para vender más cantidad a terceros países como India, China o Turquía, que se han convertido en los mayores compradores de petróleo a medida que Europa ha ido prescindiendo del crudo ruso. Moscú ha podido adquirir en el último año hasta 29 superpetroleros con capacidad para transportar 2 millones de barriles. Aquí en España. El sonido de los esquís es el sonido para muchos que están de puente, para otros los paseos por ciudades con luces de Navidad. De hecho, Madrid concentra el 10% de todas las reservas hoteleras. Triunfa también Vigo por esto de las luces. Los precios son un 21% más caros para dormir de lo que eran en 2019, pero las reservas han crecido. En todo caso, lo grueso de las salidas ya se ha ido produciendo durante el viernes y el sábado. Pero atención si van a coger un vuelo hoy, porque sigue la huelga
cerca de la compañía Vueling. A estas alturas ya deberían estar reubicados en otro vuelo. Marina García Castro. Este domingo continúan los paros en Vueling, que comenzaron el pasado 1 de noviembre y se mantendrán todos los viernes, domingos y lunes hasta el 31 de enero. Además, también afectará a los festivos del Puente de la Constitución el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero. El puente se notaba este sábado en los aeropuertos españoles, con largas colas en los controles de equipajes y mostradores de facturación. La mayoría de los viajeros optan para este puente por destinos fuera de España. A Maldivas, porque hay playa y hace calor. AENA espera desde el pasado viernes y hasta el próximo domingo 11 algo más de 44.000 vuelos en los aeropuertos españoles, acercándose a cifras de antes de la pandemia. En Orce, en Granada, la policía investiga qué ha pasado después de que 3 miembros de una misma familia hayan muerto de forma violenta. Un hombre, su hermano y la mujer de este. Los cuerpos han sido hallados con impactos de bala. Redacción en Andalucía, Jesús Sánchez. El hallazgo de los 3 cuerpos lo hacía la propia Guardia Civil tras ser alertada por la familia de las víctimas, un matrimonio y el hermano de él. No se sabía nada de la pareja desde el pasado miércoles. Un familiar sospechaba que podrían estar en la finca donde finalmente han sido encontrados los 3 cadáveres con impactos de bala. La investigación está completamente abierta, no se descarta ninguna hipótesis y de momento no se han producido detenciones. El juez de guardia ha ordenado el levantamiento de los cadáveres y han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Granada. Orce está impactada por lo ocurrido. El matrimonio era muy conocido en este pequeño municipio de 1.200 habitantes, contaban con numerosas propiedades y nadie puede explicarse lo sucedido. Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas. Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo. En la política, la ley del sí es sí ha vuelto a concentrar este sábado la atención de los socios de gobierno y de la oposición. Ayer escuchábamos aquí al presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, sumarse a Felipe González. Voces que desde el Partido Socialista hablan abiertamente de la posibilidad de reformar la ley si es necesario. Se añade a las suyas la de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Asegura que el objetivo de la ley es proteger a las mujeres, pero cuando se le pregunta por las rebajas de penas, responde así. Si en la aplicación de la ley se ve que esto a lo mejor pues tiene lagunas, pues las leyes se pueden modificar. Yo a lo largo de toda mi carrera como jurista he visto modificaciones de leyes. A las modificaciones de leyes nunca hay que tenerles ningún tipo de prevención. En Podemos defienden lo que han defendido todos estos días, que la ley no tiene lagunas, que lo que está fallando no es el texto sino la aplicación. Pablo Echenique. A mí me resulta muy sospechoso que nadie de los que han dicho que haya que modificarla haya presentado una propuesta escrita. A lo mejor es porque no tienen razón. La ley es impecable jurídicamente y que el problema está en su aplicación, como sabe todo el mundo. Y desde el PP consideran que es un clamor social la modificación. Cuca Gamarra. Esos grandes consensos de la sociedad española contra el gobierno de España se ven claramente en la revisión y la rectificación en la ley del solo sí es sí, que pide y grita la sociedad española, a la que Pedro Sánchez hace oídos sordos. 2 titulares del sábado de fuera de nuestro país con Edu Hernández, que empiezan por la cancelación del tren que une España y Francia. Por las huelgas convocadas por los trabajadores de la SNCF, la empresa que gestiona las líneas de ferrocarril francesas. Está previsto que el lunes se reanude el tráfico con normalidad. Además de la línea entre Francia y España, el 60% de los trenes de alta velocidad de Intercity franceses se han cancelado. Viajeros franceses como este se quejan de que están teniendo que desviarse a otros destinos. Los trabajadores reclaman una subida del sueldo y pese a que se reunirán con la empresa ya han emitido un preaviso de huelga para los días de Navidad y Año Nuevo para ejercer presión. Y además el Brexit impulsa el aumento del precio de los alimentos en Reino Unido. Se lo ha dicho al Guardian Swati Singra, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. Singra advirtió recientemente de que el comercio británico está sufriendo una desaceleración mucho peor de lo que indicaban las estadísticas. Ahora se plantean una subida de los tipos de interés que en ningún caso supere el 4,5%, porque podría, según Singra, incentivar la recesión económica.
En Italia, el gobierno de Meloni lidia con sus propios cambios de parecer. En su ejecutivo ha integrado a una de las voces que más abiertamente han dejado ver su desprecio por los migrantes, a Matteo Salvini. Pero para contenerlo no le ha dado la cartera de Interior, que era la que tenía antes. En su discurso ha pasado de ensalzar el uso de los militares para frenar a los migrantes a pedir ayuda para gestionar la frontera sur de Europa. Corresponsal Joan Solés. Noi da soli non possiamo gestire un flusso che ha assunto dimensioni ormai ingestibili. Solos no podemos gestionar un flujo de inmigrantes que ha alcanzado dimensiones imposibles de gestionar. Se ha lamentado la primera ministra italiana Meloni y ha pedido que toda la Unión se implique nella prevenzione e nel contrasto al traffico di esseri umani. En la persecución y lucha, ha añadido con tono moderado, contra el tráfico de seres humanos. El cambio de la líder de los posfascistas de Fratelli d'Italia es notable 6 semanas después de tomar posesión de la presidencia del gobierno italiano. Hace solo 2 meses, en la campaña electoral, prometió fermare la partenza dei barconi, aprire in Africa, detener la salida de pateras con un bloqueo naval en el Mediterráneo y abrir campos de concentración para inmigrantes en el norte de África. Ahora se limita a pedir ayuda al resto de países europeos. Es un endurecimiento en el acceso a la jubilación. Un trabajo serio, un trabajo con sólido desde el punto de vista técnico. Las ocurrencias, las ideas, los globos sonda que va lanzando cada día. La semana comenzó con una propuesta para reformar las pensiones que convulsionó a los socios de gobierno a investidura, que hizo reaccionar a los sindicatos, y el año va a terminar con la actualización ya confirmada de esas pensiones. Van a subir todas un 8,5%, pero entre una cosa y otra, entre la propuesta para reformarlas y su actualización, puede haber algunas dudas de cómo se produce cada una de ellas o qué efectos pueden tener. Diego Valero, economista, director del Global Pensions Program. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Lo primero, Diego, se actualizan las pensiones. Los pensionistas, en principio, no tienen que hacer ningún trámite ni gestión, ¿no? No tiene que hacer nada. Afortunadamente, esto es un trámite automático y en su nómina para el año que viene ya verá incrementada la pensión en la cuantía que se ha acordado aumentar, el 8,5%, y no tiene que hacer absolutamente nada. Diego, quiero que escuchemos a José Luis. Hola, tengo 70 años y estoy jubilado, habiendo sido funcionario de la Administración y con un sueldo actual de 2.250 euros. La subida de las pensiones que propone el gobierno, la que vamos a tener a partir de enero, egoístamente me parece muy bien que me suban este dinero, pero me parece injusto. Me parece injusto que se nos suban igual a todos los pensionistas, a todos los jubilados, porque las pensiones más bajas son mucho más bajas que las que cobramos las personas que tenemos la máxima pensión. Todas las pensiones van a subir por igual, un 8,5%. Lo que nos decía José Luis es que él cree que la suya debería subir menos, va a superar los 3.000 euros al mes, para que subieran más las más bajas, que algunas están en los 1.000 euros. ¿Que suban todas por igual es justo o podría hacerse de otra manera? Pues mira, yo lo que creo, el concepto de justicia, por supuesto, es tremendamente relativo, y lo que sí es claro es el concepto de legalidad. La ley en la actualidad, que es una ley que se ha aprobado este año en el Parlamento, dice que todas las pensiones se revalorizarán con la inflación. Por lo tanto, de lo que se trata es de un cumplimiento legal. Que pensionistas con una pensión mayor consideren que podrían ceder parte de lo suyo para pensionistas con una pensión menor, bueno, también Warren Buffett decía que a él le aplicaban menos impuestos que a su secretaria, ¿no? Quiero decir, hay cosas que se pueden mejorar en la legislación, sin duda alguna, pero lo que es cierto es que la pensión que tiene el que tiene la pensión máxima y el que tiene una pensión menor es la pensión que, entre comillas, se han ganado a lo largo de su vida. Por lo tanto, lo que procede es pagarle la pensión que le corresponde y no hacer otro tipo de circunstancias o de enjuagues que puedan derivar de unas cosas para otras. Si queremos subir las pensiones mínimas, por ejemplo, eso se puede hacer naturalmente, pero eso es una medida que tiene que ir a cargo de los impuestos generales, de los presupuestos generales a cargo de los impuestos, ¿no? No está
redistribución entre los propios pensionistas. Vale, y una más, sobre la propuesta del ministro Escrivá. Sabemos, por un lado, que la idea es incrementar las cotizaciones más rápido, las máximas, que la pensión máxima, para que ayuden a sostener el sistema. Pero el gran debate ha venido con ese cálculo de los 30 años de carrera con posibilidad de excluir 2 para calcular la pensión. A veces puede ser difícil en medio del debate político separar los efectos más prácticos, digamos. ¿Qué supone? ¿Cómo influiría en realidad este sistema? Pues mira, yo creo que lo primero, como bien dices, lo primero que hay que hacer es hacer los números, porque yo he oído muchas reacciones sin conocer los números. Los números a nivel global de esta medida de pasar de 25, de hecho estamos pasando de 25 a 28 años, y además es un proceso que se viene dando desde finales de los años 80, es decir, siempre ha ido aumentando el número de años que computan en la pensión para calcular la pensión de jubilación. Y somos el único país de Europa que no contempla todavía toda la vida laboral. Dicho esto, solo estamos pasando de 25 a 28 años, que es relativamente poco. El efecto agregado es nulo. Es decir, no va a haber una reducción global de pensiones de ninguna manera. Es decir, quien dice que esto va a reducir las pensiones no es cierto a nivel global. Obviamente, el que a nivel global no tenga impacto no quiere decir que para algunos sí lo tenga y para otros no, porque las medias ya sabemos que compensan las diferencias, ¿no? Dicho de otra forma, ¿a quién le va a afectar más esto? Pues fundamentalmente le va a afectar a mejor a aquellas personas que han tenido carreras laborales más interrumpidas, con lagunas de cotización y sobre todo con los últimos años en situación dificultosa, y le va a perjudicar, pero un poco, a los que han tenido unas carreras profesionales largas, sin lagunas y con un crecimiento sostenido de sus salarios. Por lo tanto, de nuevo, hay una cierta componente de solidaridad o de redistribución entre las personas que han estado cotizando a lo largo de toda su vida con aquellas que han tenido dificultades para cotizar en algunos momentos determinados. Pero las variaciones que se pueden producir en unos y en otros son bastante pequeñas. Diego Valero, gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias, Sergio. Muy buenos días. El Partido Comunista Chino hace oídos sordos ante una sociedad en rebeldía contra la política de COVID-0. Se traduce en un control brutal, porque tienes que tener un código verde, te tienes que hacer todos los días el test. Es por eso que las autoridades sanitarias han redoblado su esfuerzo para China se ha enfrentado en las últimas semanas a un movimiento de protesta inédito en un país cuyo gobierno, lo dicen los expertos y los testimonios, goza de una gran capacidad de control sobre el terreno. Casi 3 años después de que la pandemia detuviera el mundo, los chinos han empezado a revolverse contra el estado de congelación en el que les había asumido la política de COVID-0. Su respuesta ha hecho al ejecutivo de Xi Jinping empezar a dar marcha atrás, pero al mismo tiempo ensaya técnicas de control de la información en Internet. Su equipo de rastreo capa las redes sociales y busca disidentes. ¿Puede un gobierno dominar Internet? Nieves Goicoechea. Siempre que un régimen totalitario aumenta la censura sobre sus ciudadanos, surgen maneras de orillar esta censura. Las protestas contra las restricciones han llevado al gobierno chino a decretar el nivel máximo de emergencia para controlar y eliminar estas denuncias por Internet. Según el experto en redes, Marcelino Madrigal, es relativamente fácil para China cortar la libertad de expresión en Internet porque controla los canales de suministro de las plataformas. En las conexiones físicas de los cables está intervenido por el gobierno chino. Tiene la capacidad de, si tú te quieres conectar a Internet en China, a no ser que lo hagas de una manera tapada y de luego no en el circuito comercial, va a pasar por el gobierno chino. Una de las salidas para los manifestantes es el uso de las redes privadas VPN, que permiten proteger la conexión a ojos del gobierno, aunque Madrigal alerta de que muchas veces el régimen de Pekín da permisos de registro para rastrear esas conversaciones. Lo que hacen es proporcionar estas herramientas gratuitamente, pero para controlar quién las está utilizando y hacia dónde se manejan. Por tanto, es una opción técnicamente, se cumple una serie de requisitos de seguridad, pero en muchos casos se transforma en una verdadera trampa.
Otra de las estrategias que Madrigal y otros expertos han detectado estos días es el uso de canales universitarios para lanzar campañas de contrainformación que buscan bloquear la propaganda oficial. Todo el Mundial de Qatar en la cadena SER. Argentina y Holanda cuartos. Sergio Torres, buenos días. Buenos días. Primero Países Bajos y después Argentina sellaron su pase a cuartos de final. Los neerlandeses, con su seleccionador Louis van Gaal como líder, jugaron como son los equipos de Van Gaal, sólidos y con mordiente arriba para ganarle 3-1 a Estados Unidos. Después de no clasificar para el Mundial de Rusia 2018, Países Bajos vuelve al Mundial, está en cuartos y termina con el sueño americano. Uno de los fijos en el centro del campo y jugador del Barça, Frenkie de Jong, no tiene miedo a los posibles rivales que se puede encontrar en el camino. Hay muchas selecciones que tienen mucha calidad, pero no tenemos miedo a nadie, pero respetamos a todos los equipos. Vamos a ver el partido esta noche y a ver quién pasa. Pues quien ha pasado ha sido Argentina, que se enfrentará a Países Bajos en esos cuartos de final. Los de Scaloni vencieron anoche 2-1 a Australia con superioridad al principio y sufriendo al final. El protagonista, Leo Messi, en el día que cumplía 1000 partidos con la selección, el ahora jugador del PSG, hizo el primer gol para su equipo y así valoraba Leo el pase a cuartos. Sí, la verdad que sí, que nos complicamos con el 2-1 porque era un partido que estaba controlado, incluso que lo podíamos haber sentenciado. Quizás sacando la última que tapa el Dibu tampoco sufrimos, sino que la sensación de ser el último minuto y de que se venían, pasamos, que era lo importante. Muy poco tiempo de descanso, estábamos cansados, nos llegamos a recuperar bien, hoy fue un partido muy físico también. Y bueno, feliz por esta victoria y por dar un pasito más. Impresionante, la verdad que queríamos estar acá por lo que se siente, por lo que transmite la gente, por lo que es esto. Hoy una vez más y bueno, hay que seguir unidos como venimos siendo. Dimos un pasito más y ahora viene una difícil también. Julián Álvarez hizo el segundo gol, recortó distancias a Australia con gol de Enzo Fernández en propia meta, un gol que le dio aliento a los australianos para tener la última del partido que salvó el arquero argentino Dibu Martínez. Para hoy, 2 partidos más de octavos de final. Desde las 4 de la tarde en Carrusel Deportivo podrán seguir el Francia-Polonia. En el segundo turno, a las 8, Inglaterra y Senegal se enfrentan por un puesto en cuartos. En cuanto a nuestra selección, ¿cuál es la última hora? Javier Herráez desde Doha. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. A las 8:30 se entrena la selección española con Luis Enrique al frente, preparando el partido frente a Marruecos, los octavos de final de la Copa del Mundo, del Mundial aquí en Qatar. Están todos, incluidos Azpilicueta y Dani Olmo. Los dos podrían jugar el partido. Veremos si juegan ambos o mete a Carvajal y arriba también a Ferran Torres. Marco Asensio y Morata parecen fijos. Veremos lo que decide Luis Enrique, que hoy va a trabajar, lo contó ayer en Twitch, sobre todo los pivotes y los interiores. Veremos qué prepara para el equipo marroquí, que es una de las sensaciones en este Mundial. Eso sí, el centro del campo estará conformado por Busquets, por Pedri y por Gavi. Del resto, en segunda, Las Palmas le ha arrebatado el liderato al Alavés después de su victoria por 0-1 ante el Sporting. Abrirán la jornada hoy a las 2, Andorra y Cartagena. Y esto es So en valenciano, anoche llenando el Wizzing en Madrid, un grupo de Gandía que hace rap, reggaetón, rock y que lo está petando. Con ellos terminamos, se quedan con la hora extra con Dani de la Fuente, más información en media hora en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz domingo. Completa amor carnal. Matinal Cadena Ser con Sergio Soto.